Padre de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ilumina nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Paz. Amén. Siente. Amén. Hay cositas que tenemos que aprender en la iglesia, ¿no? Ya no podemos decir buenos días, buenas tardes, no, sino que hay que poner referencias a ciertos pasajes que Pablo nos enseña, ¿no? Ya, directamente, como el pasaje que he mencionado, está en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, dice, ¿no? Que debemos saludarnos con la paz. Amén. Cuando saludamos, yo más quiero porque ya tiempos anteriores nos enseñaron de esta manera, ya no hay que traer las cosas tanto del mundo como del mundo religioso, así nos saludamos, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermano. Pero ahora no, porque la palabra paz es del Padre, palabra de Cristo. Ya, muchas cositas que se ponen ahí. Por eso que el gran maestro que está aquí presente, un día le dije para cortar ciertos puntos, ¿no? Y ya poner presente a los jóvenes, principalmente a los jóvenes que ya se están entrenando en las cosas del Señor. Y donde vayan, van a poner este saludo y van a sorprender a la iglesia. Y donde he ido me han invitado y he puesto estos saludos. Y al final me hacían preguntas que quiera darle, hay que responder muchas cositas, ¿no? Bueno, en esta mañana, según William Marion Branham, aclara ciertas cosas de la palabra. Vamos a empezar por el libro de San Juan. No. Pero esto se encuentra, este mensaje, en el libro del 148 de los 7 sellos, y en el párrafo 10. ¿Quiénes son los que rechazan la palabra? Aún nosotros mismos también ha habido este rechazo y siguen rechazando la palabra, porque las razones que, como este personaje explica, que no son de que no tienen la palabra, rechazan la palabra. Como Juan 12:47, ¿no? Y 48, leemos la lectura. Juan, libro de Juan 12, 47 y 48. A ver, una lectura rapidito. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Amén. ¿Quiénes son los que rechazan la palabra? ¿No? Branham explica, ¿no? ¿Por qué razón rechazan la palabra? Porque todavía tienen esa parte del catolicismo, ¿no? Del credo, lo dividen en 3 partes, como siempre se viene explicando: al Señor, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios, y sucesivamente. Entonces, viendo bien, aquí en el Mateo 25, del versículo 1 y 2, ¿no? Sabemos quiénes son. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas.
aquí nos explica quiénes son. La simiente, aquí está. Porque 5 y 5, hay una multiplicación doble de esto, ¿no? Que más adelante ella les explicará. 5 de ellas eran prudentes, las que llevan la semilla, conforme dice aquí en Mateo, los que llevan la simiente, los que llevan la palabra. Amén. Pero ellas están llenas de aceite. ¿Cuál es el aceite? La lámpara. ¿Cuál es la lámpara? Años anteriores se usaba la lámpara de querosene con su mecha y su tubo. El tubo es que refleja la luz, pero la mecha es prendida con aceite. Ese aceite extiende la luz. ¿Cristo qué cosa viene a hacer? Aceite, la lámpara. ¿Qué dice Salmo 119, 130? A ver una lecturita. Salmo 119, versículo 130. La expresión de mis palabras, o de palabras, dice así, si no me equivoco. A ver una lectura más rápida. La palabra más rápida. 130. 119, 30, ¿verdad, hermano? O 119, 130. 119, 130. Amén. La palabra de Dios dice así. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Qué viene a ser la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera. La expresión de tus palabras, ¿qué más dice? A ver, el versículo 130, la expresión de alumbre y hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples? ¿Quiénes son los simples? Todos los que somos los que tenemos las palabras del Señor, ¿no? Ese aceite se viene revocando ¿a dónde? ¿Dónde? Tiene que haber un sitio donde viene la palabra, ¿ya? Donde se pone la palabra. La posición de la palabra se pone en algo que nos va a alumbrar. Por eso dice el Señor, Dios mío, dame tu corazón. ¿Para qué? Porque ahí, la simiente, ahí se deposita su palabra. Ahora preguntamos, ¿las sensatas tendrán aceite? Porque aquí dice, no, hasta el versículo 12, aquí dice, no, dame de ese aceite. Y ellas no tenían. ¿Y qué responden? Las cinco prudentes que responden, anda y compra. Ellos alaban al Señor, alabamos al Señor, Amén. glorificamos al Señor, Amén. cantamos al Señor, Amén. pero en la palabra, no, la palabra la dejan a un lado. Ellos más se van por lo fuera de la palabra. Pero la simiente no, la simiente llena, dice, llena su aceite, llena palabra en nosotros mismos. ¿Y qué viene a ser la palabra? Bien. La palabra es Cristo. Y Cristo es la verdad. Amén. Ahora, nosotros nos sujetamos a la palabra. Sí, honramos a la palabra, lo respetamos la palabra y obedecemos a la palabra que es Cristo. Amén. Porque en el versículo 50 dice del capítulo 12 de Juan, ya, sé que mis mandamientos son de vida eterna. Refiriéndose a su palabra, el presidente. Escuchamos su palabra, no tenemos condenación. Pero si rechazamos, dice, ya, que nos juzga la palabra en el día postrero. La palabra es juez de la tierra. La palabra, diga, la palabra
cosa. Ahora, si obedecemos las palabras del Señor, ya nos vamos a aparecer. Aquí dice que, Señor, Señor, hablen. Como dice Lucas 13, 26 y 27. ¿Qué cosa dice ahí? A ver, rapidito, que el tiempo se nos va. 26 y 27. Amén. Palabra de Dios dice: entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Qué le van a reclamar? Señor, Señor, le hacemos milagros, te vestimos, te dimos de comer. Qué triste sería que nos diga o no, qué doloroso sería eso. No los conozco. La razón tenemos que pensar, ¿por qué? Porque ellos no estaban ya en los pensamientos del Señor, no estaban escritos en el libro de la vida. Es Cristo Jesús, porque Él es la puerta, Él es el libro para todos los hijos, que la simiente está ahí. Ahora nos vamos a otro libro más, en Deuteronomio 18, 19. Deuteronomio 18, 19. Amén. Palabra de Dios dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Él nos pedirá cuenta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Bien, hermano, Él nos pedirá cuenta, y aquí dice, vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 23, libro de los Hechos, 23, 3:23. Amén. A ver. Palabra de Dios dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. De 1 Corintios 12, 28. Primera de Corintios 2, 18. 12, 28. 1 Corintios, capítulo 12, 12, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El otro pasaje. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿También entiende, hermano? Nada. Hermano. Y aquí dice, ¿no? Hablando de William Branham, paterno y Marión, ¿no? Entonces, yo tenía ya referencias hace años, pero como hubo una confusión, problemas que hubo en el mundo religioso, como había muchos mentirosos, ¿no? Empezando por la profetisa de la iglesia de Cristo, en el cual William, los testigos también tienen otro profeta. Bueno, y se me han olvidado los nombres.
Pero yo siempre estaba inquieto, no estaba conforme con lo que ellos hablaban, decían, ¿no? La razón, ¿quién se puede creer ahora? Decía, ¿no? Pero yo ahí me he mantenido ahí con la palabra, como cuando me explicaron este hermano que he destinado, me dijo, hermano, hasta aquí yo nomás te explico, te enseño, más adelante ya sabrá el Señor lo que va a hacer contigo. Amén. Y así ha sido. Y también el Señor nos hace responsables de su palabra. Nos pedirá cuenta, nos pedirá de lo si estuvimos bien o estuvimos mal. Amén. Pero el Señor sabe cómo, a quién pone su palabra. Ellos están ahí, el Señor nos deja también concede sus peticiones, lo que piden ellos, porque he visto muchos testimonios que han sido, ¿no? Empezando por mi esposa, he visto, pero al final, ¿qué nos dirá el Señor? No nos conozco. En el versículo 11 y 9 de Mateo de 25, el versículo 25, el capítulo 25, 11 y 12, si no me equivoco, hasta el 13 es. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, que no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Qué pena, ¿no? Sería el tiempo, y llegó ese tiempo cuando algo resplandeció, una luz más en mí, cuando escuché el mensaje puesto por el hermano que está aquí presente. Escuché un hermoso mensaje de que hace tiempos, años atrás ya lo había escuchado, pero no estaba en desarrollo conforme uno debía estar, ¿no? Satisfecho en la palabra, estaban así, ¿no? Desde ahí, bueno, el Señor nos guarda cada uno su tiempo. Amén. Amén. Y así es el propósito de Dios. Cortemos un ratito, no te quedes. Hermanos, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Dios le bendiga, adelante. Shalom. Bendito sea el Señor. Amén. Nuestra madre de los descendientes de todos que están aquí presentes. Bueno, Aquí nosotros vemos hijos y hijas, todos somos una hermandad, Amén. una comunidad en fe. Amén. Porque cuando estemos allá, todos seremos hermanos. Amén. Amén. El Señor dice que tiene hijos sobre hijos de hijos. Para Él no hay nietos. Amén. 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 Bueno, en esta mañana, ¿no? Llegó el mensaje. ¿Cómo sentí? Me sentí no sé cómo. Cuando hablaba las palabras, bueno, lo acepté de mala gana, ¿no? Está presente. Estaba sentado ahí.
salió de mí, no sé cómo. Amén. Pero en cuanto era la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente a mí, sino todos se conmovieron. Todos se conmovieron por el mensaje. Que cuando empezó aquí el varón que está presente, o sea, ya yo vine pensando todo eso. Ah, ya. Entonces, este es el desarrollo. Así es, hermano. Llega un momento, por eso los jóvenes, que llegará el momento, irán lejos, tienen que hablar conforme a la justicia de Dios. Él no demanda otra cosa. Nos envía, ¿verdad? Amén. La palabra del Señor es 7 veces refinada más que el oro fino. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra del Señor llega a uno y debemos explicarlo porque el Señor porque como dice Pablo en el capítulo del libro de Tesalonicenses, el capítulo 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo como aquí nos explica que el Señor pone un Dios, el Dios de mentira. Pero ¿de dónde ve esto, Pablo? En Primera de Reyes, en el capítulo 22, el versículo 19 al 23, a ver una lectura que dice ahí. Según Primera de Reyes, capítulo 22, del 19 al 23. Amén. A ver, Palabra de amén. Dios dice. 19:23. Primera de Reyes. 22. Capítulo 22. 22 qué? 19. Primera de Reyes. Dice. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en un trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Versículo 23. 23. Hasta Sí. 23 murió. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acaz para que suba y caiga y otro desciende de otro? Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? A ellos les pone el Dios de mentira en sus bocas. Pablo aquí también nos explica, y Branham dice, Dios ha prometido, ¿no? Ha prometido ponerles el Dios de mentira para que crean a la mentira y sean condenados. Y aquí está en el capítulo 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo de 11 y 12, para que sean condenados. Entonces vemos bien claro en las fatuas están ¿por qué? Porque ellos se sujetan a la madre de las rameras. Y yo en ese tiempo caí porque yo estaba en la iglesia de los wesleyanos peregrinos. Pero hubo un problema, se separaron
Y entonces, como dice la palabra, tenían que ser 50 miembros para levantar un templo y sean que firmen, tiernos y muchas cosas más que se mencionaba. Entonces yo entré ahí también, como yo estaba reuniendo ya en ese tiempo ahí. Y el hermano Manuel, mira hermanos acá para mandar al ministerio oculto para mandar el pliego de reclamo para construir el templo. Bueno, inocentemente yo lo firmé y cuánto tenía que dar, ofrendas de muchas cosas. Cuando ya se reunieron 50 miembros, los 50 miembros entonces enviaron al ministerio oculto, enviaron entonces la solicitud. Entonces en el ministerio oculto hicieron un papel dando la orden que se vaya construyendo hasta que venga, porque se iba a ir hasta el Vaticano ese papel. Yo le digo en el nombre del Señor porque yo soy testigo de todo eso. Amén. Y si yo miento, algún día tendré que rendirle cuentas a él. Amén. Hermano, esa es la verdad, al ministerio oculto y al poder jurídico. Para ese templo sea construido o con permiso del Vaticano. Ahora, Cristo nos ordenará así. Vemos los ejemplos de la iglesia primitiva, las primeras edades, ¿no? Cómo se reunían secretamente, callados, porque eran perseguidos por causa de ellos. Pero como el tiempo va pasando, todo esto ya va cambiando las leyes, ¿no? Ya, porque todavía yo alcancé en mi tiempo, cuando estaban mis abuelos, iban calladitos, escondidos, a hablar de las cosas del Señor. Yo estaba todavía pequeño, más o menos de 7 años, por ahí. Yo ya escuchaba eso. Iban calladitos, escondidos, porque no podían en plena libertad hablar de la palabra del Señor. Bueno, al fin el tiempo pasó. Entonces, cuando ya llegó la solicitud, ya el templo ya estaba construido. En eso que ya tenían el permiso, yo era un miembro de ellos que había firmado ahí y otras cosas más. Entonces, hermano, como tú eres miembro, ya tienes que participar acá. Con todo esto ya, cuando otros hermanos que está presente mi esposa, hermano Hoyos, cuando yo le expliqué, dice, vamos a la palabra, me dijo, esto está mal, esto no es así. Entonces de ahí ya vine ya escuchando, entonces ya no estaba de acuerdo conforme de ellos lo que decían. Esa autorización, entonces quiere decir que ellos pertenecían a la ramera. Yo también, de todos los que firman, son miembros, entonces esa solicitud se va para allá, al Vaticano. Aquí venimos a ser miembros de la ramera, pero no miembros de Cristo. ¿Y Pablo qué dice? ¿Los haré miembros de nuestro cuerpo con la ramera? No, sino miembros de Cristo. Amén. Amén. Sí, está bien. Amén. Amén. Miembros de la palabra. La palabra es el juez de la tierra. La palabra nos da vida. La palabra nos da la luz. Hermanos, Amén. yo le digo cortito todas estas cosas con base para que ustedes no nos tomemos como familia, sino como una hermandad. Abran sus oídos, como dice la palabra. Abran el oído espiritual para escuchar. Amén. Entonces la palabra nos orienta, y la palabra es la unción, según Juan, 1 Juan capítulo 2, versículos 20 y 27. Esta unción es la que nos dirige. Y Juan 15, 26, les enviaré, dice, les enviaré una lectura rápido, la mente para que nos olvidamos.
Mira, no ponen atención a la palabra. ¿Con qué? 26 o 27. Amén. Pero cuando venga el Consolador, Amén. a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Nos hará recordar. ¿Y qué dice Juan? En 1 Juan, el versículo 27, dice, el que tiene la unción ya no tiene necesidad que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque Cristo, como es Cristo es la verdad, Cristo es la palabra misma nos enseña y nos dirige. Amén. Justamente, Gloria a Dios. secretamente hacia el pueblo. Pero si entramos a la otra parte, entonces ya no estamos con la palabra. Porque la palabra nos sujeta, la palabra nos dirige, la palabra nos cuida. Dice que los pasos del hombre son contados de Cristo. Hermanos, más tarde, hablando de la palabra del Señor, Él lo que oímos también nos tomará en cuenta. Les tomará en cuenta. Si nadie se va a quedar sin la palabra. Yo envié, dice, a mis siervos, a hacerles recordar las cosas que hemos vivido, como dice Juan 14, 15, pero también está, ¿no?, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. La misma persona que Cristo, el Santo de los Santos. Porque Él se me olvidó el pasaje. Bueno, el Señor nos pone dos condiciones, a libre albedrío. Escoger la palabra. Si me lo deseáis, dice, entonces ya ni vengan tempestades, ríos, todo eso no nos llevará. Amén. Amén. Pero si no estamos ahí, Cualquier viento nos toma. las tempestades nos arrastrarán. Pero sabemos, hermanos, detrás del Señor que pone sus profetas a sus siervos por la justicia y la verdad, son bienaventurados. Según su palabra del Señor, si lo obedecemos. Entonces, la palabra del Señor viene a ser la vida de Él hacia nosotros, la que nos guía hacia la verdad y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Amén. Conforme dice Pablo en el capítulo de Efesios 4:12, ¿no?, hasta que lleguemos a la estatura, como ha dicho, al mismo tamaño de Cristo, en el conocimiento, ¿no? Por eso que yo les di esa lectura del pasaje de Filipenses 4:7, ¿no?, que Él gobierna nuestros pensamientos y nuestros corazones. Amén. En Cristo Jesús, sea que esta mañana la palabra entre nosotros mismos quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón y lo guíe el Señor. Amén. 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 ¿Vale? Estaba escuchando más. Amén. Shalom. Dios te bendiga. Shalom. Amén. Amén. La paz del Señor sea contigo, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga a mi madre que está acá con nosotros. La paz de Dios sea con usted, madre. Amén. Bienvenida a este lugar donde adoramos al Señor Jesucristo. Amén, madrecita, contento. Amén. Mi madre que está acá, mi madrecita linda. No pensaba hoy día tenerla acá, Amén. pero hoy día estoy contento y feliz. Amén, mamá. Estamos en paz. Amén, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios Amén. le bendiga a mi hermano Manuel. Dios le bendiga por esta parte que les toca a ustedes ya de ir entrenándose acá, pararse para que ustedes vayan desarrollando la palabra, ¿verdad? Amén. La palabra que nos toca en este tiempo, que es el mensaje de la hora. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Logramos esto? Como dijo el hermano Samuel,
Esto fue un churrasco el día miércoles después del culto de oración, ¿no, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a borrar. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, el hermano Manuel, Dios lo bendiga. Esta es la manera como ya ahora ha soltado ya la palabra, ya menciona aún al profeta. Amén. Así como mencionamos Moisés, Elías, ¿no? Mencionamos todos los profetas siempre cuando hablamos la palabra de Dios. Pero como la palabra es perfecta, hermanos, entonces de todas maneras uno cuando empieza como que se le hace difícil muchas cosas. Amén. Sobre todo esto de aceptar a un profeta se hace difícil a este tiempo. Ustedes han visto, hermano, y si usted ve en el Antiguo Testamento, hermano Manuel, nadie se habló de Pablo. Nadie se habló de Pablo. ¿O usted encontrará alguno que habla profecías de Pablo? Nadie. Pero sin embargo, usted todo el Antiguo Testamento habla del mensajero de la última edad. O sea, del profeta de la última edad. Entonces todos se han acostumbrado solamente a mencionar lo que está escrito de los profetas antiguos, ¿no es cierto? Y también hablamos de Pablo. Hablamos bastante de Pablo. ¿Ve? Porque ya Pablo lo vemos en la escena. Pero profecía de Pablo no hay. Había profecías que se iban a manifestar en el tiempo de Pablo. Y ciertamente tenía que haber un hombre para que se manifieste profecías. Pero así directamente de Pablo en el Antiguo Testamento no se encuentra. Pero si nosotros vemos un poquito más las Escrituras, entonces vamos a encontrar cómo es que las Escrituras del Antiguo Testamento relacionan al profeta de la última edad. Y lo vemos en las Escrituras, hermano. ¿Ve? Entonces, cuando en la denominación se les hace difícil cuando llegan a conocer el mensaje. Pero para eso es este entrenamiento, para que se vayan desarrollando, para que vayan soltando. ¿Puedes un poquito de agua ahí? Amén. Por favor. ¿Sí? Para que se vayan soltando, para que vayan desarrollando, como dice el hermano, conforme en la Escritura, las palabras, ¿no? Amén. La paz de Dios sea con nosotros, ¿verdad? Amén. ¿Ves? Ciertamente. En el mensaje, en los hermanos que creemos este mensaje, mayormente decimos esa palabra, pero decimos en la palabra shalom. Shalom. La paz de Dios con nosotros. Dice la paz se reduce, ¿verdad? No es porque a alguien se le ocurrió, sino que esa es la palabra ahí en el arameo, en el hebreo. Amén. Bueno, esto lo quería decirles, amados hermanos, de que hay un solo maestro. Amén. Amén. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Que ya al último lo mencionó la Escritura, ¿no? ¿Quién es? El Consolador. Amén. He aquí os envío al Consolador. Y Él os guiará toda verdad, toda justicia. Entonces, ¿quién es el verdadero maestro? ¿Recuerda cuando hablamos de ese tema? Amén. El verdadero maestro es el Espíritu Santo. Amén. Nunca olvide eso, hermano. El Espíritu Santo. ¿Está bien, hermano? Amén. Ya saben por qué lo digo, ¿no? Amén. El Espíritu Santo, hermano. Yo soy un obrero más acá, mis hermanos, hermanos. Amén. Soy un obrero más que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que me permite estar al frente de ustedes para aportar, para poder transmitirle una verdad que Dios también me ha dado a mí. Amén. Entonces esa verdad se transmite, hermano. Amén. No considerándome nada, hermano. Solo como hijo, como dijo el hermano Manuel, un hermano, una hermandad, hermanos en Cristo. Amén. Amén. El real y verdadero maestro es el Espíritu Santo, porque eso lo tenemos en la Escritura. Claro, si después hablamos de Efesios 4:11, hablamos de los misterios, ya entramos a otra etapa. Amén. A otra parte de la Escritura. Pero este es el verdadero maestro. Amén. Es el que nos guía a toda verdad, toda justicia. Amén.
Gloria sea al Señor. Bueno, también queríamos... Mira, aquí está la unción. El hermano preguntó sobre el aceite, ¿no? ¿Qué es el aceite? ¿No es cierto? El aceite, ¿qué es? ¿Representa a quién? Al Espíritu Santo. Amén. Eso lo tenemos bien claro, ¿verdad? Cuando hablamos de aceite, es igual al Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no, aclarando conceptos nada más. Amén. Aclarando conceptos. Bueno, pero el hermano estaba comentándonos sobre cómo es que en la iglesia donde estaban ustedes les hacían firmar un documento para enviarle a la ramera, ¿no? Para enviar al Vaticano. Bueno, eso es como las rameras, las denominaciones se mueven. Ellas se sujetan a la ramera, a la mamá, que es Roma, el Vaticano, ahí al Papa, ¿no? El hermano dando testimonio cómo en la denominación, cuando él estaba, ellos pasaron por eso, ¿no? Amén. Pero gloria sea al Señor, hermano, que te sacó de esa denominación, porque realmente son rameras, ¿no? Pero acá vamos a delucidar algo, amado hermano. Mire, unas son rameras, otras son vírgenes. Y entre las vírgenes están las vírgenes prudentes y las fatuas, ¿no es cierto? Pero son vírgenes. Entonces, virgen no es igual que ramera. Vamos a tener que aclarar ese puntito. Amén. Yo entiendo lo que el hermano quiere decir. Con la historia que él nos ha contado de la denominación donde ha estado, yo entiendo. Eso es verdad. El profeta lo habla, hermano. El profeta lo habla. Son rameras son iglesias que se sujetan a la ramera. Son las hijas que tarde o temprano vuelven a la madre nuevamente. Pero lo único que yo quería hacerle es por decir, tenemos 5 vírgenes prudentes, ¿no es cierto? Prudentes. Y tenemos 5 vírgenes, o las fatuas, como la llamamos, ¿no es cierto? Mira. Y tenemos al otro grupo que son las rameras. Por eso le hago la pregunta. ¿Una ramera sería igual que una virgen? No, ¿no es cierto? Estamos hablando en el sentido espiritual acá, amén. En el sentido de iglesia, amén. Porque hay algunos que entienden en el sentido humano, carnal. No estamos hablando en el sentido humano, amén. Hasta acá estamos claros, ¿no es cierto? Pero acá mire, hablamos de decir prudentes y vírgenes fatuas. Quiere decir que estas vírgenes fatuas son vírgenes. ¿En qué manera? ¿En qué manera son vírgenes? Ellos tienen el mismo conocimiento que la virgen es prudente. Porque mire, ¿qué hace virgen a una iglesia? La palabra. ¿Ven? La palabra de la hora, de este tiempo final, ¿no? Hace virgen a la iglesia. Pero acá nos habla de vírgenes prudentes y fatuas. Quiere decir que estas vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, para resumirlo, tienen el mismo conocimiento. Entonces, si tiene el mismo conocimiento, no puede ser una ramera. Porque las rameras sí no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Por decir las denominaciones donde ha salido hermano Manuel, hermana Carmen, no tienen el conocimiento de Dios. Por ejemplo, la ramera, ellos tienen el bautismo trinitario, ellos creen en 3 dioses, ¿verdad? Pero la Virgen Fatua no cree que son 3 dioses, también cree que Dios es uno. ¿Me entienden? Miren, estamos hablando en el sentido de la palabra. Amén. 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 Por eso también es virgen. ¿Qué es lo único que le hace virgen a la iglesia? Es la palabra. Sobre todo el mensaje de la hora. Amén. Que te regresa a la verdad. Amén. Estas vírgenes fatuas tienen el mismo conocimiento de las vírgenes prudentes. Porque la Virgen Fatua cree también que Dios es uno. Amén. La Virgen Fatua también cree que Dios, el nombre de Dios es Jesucristo. La Virgen Fatua también cree en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad?
Por eso que es virgen, palabra pura. Virgen es pureza. Amén. Pureza. Pero la ramera no cree que el nombre de Dios es Jesucristo. Así tú le enseñes, ellos no lo creen, lo pisotean. La ramera no cree que Dios es uno. Ellos creen que hay 3 dioses en uno. Creen que es Trinidad. ¿Verdad? La ramera, ¿qué creen? Que el Papa es la cabeza de la iglesia. Por eso es que esas iglesias envían su documento al Vaticano porque creen que el Papa es su cabeza. Pero la Virgen Fatua no cree que el Papa es la cabeza de la iglesia. La Virgen Fatua también cree, igual que la Prudente, también cree de que la cabeza es Cristo. Como estaba mostrando, ¿verdad? Amén. ¿Ves? ¿Se da cuenta que las iglesias rameras son igual, diferentes a las Fatuas? ¿Se da cuenta o no? ¿Me entendió hasta ahí? Amén. Amén. Para ir teniendo conocimiento de la Escritura. Por eso, hoy dice el hermano Brana, nosotros podemos leer la Escritura, o sí, podemos leer la misma Escritura, pero una no la entiende. La ramera no la entiende. Pero una virgen sí la entiende. Una iglesia virgen que dice una iglesia pura, apartada. ¿Sí? Sí la entiende. Pero mira, pero acá llegamos al asunto de que Virgen Prudente y Virgen Fata tenemos el mismo conocimiento. Tenemos la misma palabra. Maita Damaris, no se duerma, que me hace dormir acá parado. ¿Amén? Ya vamos a terminar ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ya entendió que es una ramera, ¿verdad? Amén. ¿Ya entendió que es una iglesia ramera? Uno que no cree la palabra, ¿verdad? Uno que se queda con sus conocimientos, como dice el profeta ya, ¿cómo dice? Carroña. ¿Ve? Carroña podrida, dice el profeta. Entonces, pero vamos acá a la diferencia. Dice que de estas vírgenes prudentes fatuas, la diferencia es en que las fatuas no tienen el aceite. ¿Y qué es el aceite? ¿Ah? La palabra. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Y las prudentes sí tienen el Espíritu Santo. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, ¿en qué manera les explico? La Virgen Fatua no tiene el Espíritu Santo. Ellos conocen, son intelectuales. Desarrollan el mensaje totalmente. Como la Virgen es prudente, igualito. Solo que la diferencia está en que las fatuas no tienen el Espíritu Santo. Amén. 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 Solamente ellos se preocuparon en qué? En conocimiento. Amén. Solamente se preocuparon en querer saber. Y lo llegan a saber. Y te lo enseñan también. ¿Verdad? Amén. Pero ellas no se preocupan en ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el aceite. Amén. Entonces, eso es lo que quería yo para que ustedes puedan diferenciar. ¿Entienden, hermano? Para que puedan diferenciar. Entonces, no podemos mezclar las rameras con las fatuas y las prudentes. Entonces, el profeta nos enseña en el mensaje, desarrolla de cada una de ellas cuál es su comportamiento, cuál es su forma de seguir la Biblia. Entonces, hay una diferencia que ustedes ya lo acaban de escuchar. Continuamente vamos a seguir hablando, pero en esta oportunidad solamente para aclarar conceptos nada más de que nuestro hermano nos hablaba hoy día. Y téngalo bien presente, miren lo que nos hablaba, nos ha dado testimonio de lo que el profeta habló en el mensaje. Amén. Amén. Cuando él habla de la ramera y sus hijas. ¿Quién es la ramera? La iglesia católica, ¿verdad? Amén. Esa es la iglesia ramera. ¿Y quiénes son sus hijas? Las denominaciones que piensan como ella. Amén. ¿Ah? Amén. Que piensan como ella. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensa la iglesia católica? De que el Papa es el vicario. ¿Ah? Que está en vez del Hijo de Dios. Eso es lo que piensa la ramera, la iglesia católica. El profeta enseña y nos dice, y las hijas piensan lo mismo que la iglesia católica romana. Es por eso que el hermano nos da testimonio de esa parte, de ese documento que hasta él firmó, ¿no? Pero ya Dios te liberó, hermano. Amén. Ya Dios te liberó ya. Amén. ¿Sabe qué? Ya eres una iglesia virgen, porque ya te liberó de eso. Amén. Mientras estabas ahí, ¿no?
Estabas como una ramera, pero no eras ramera, pero estabas como una ramera por causa de la doctrina, ¿no?, satánica que ellos tienen. Pero Dios ya te liberó, hermano. Ya no eres una ramera. Ahora, pues estamos acá, hermano. Ahora tenemos que mirar. Soy fatua, soy prudente. Entonces, si soy prudente, tengo que buscar que Dios me llene de su Espíritu Santo. Amén. ¿Ven? Eso nos va a diferenciar también de la fatua. Amén. Ujú. Y recuerden, es la Virgen prudente, hermano, Amén. la que marcha hacia la Gran Jerusalén, ¿verdad? Amén. Amén. Ahora, las fatuas, no digamos, dice el profeta, ellas no están perdidas, solo que ellas pasan por la gran tribulación. ¿Ve? Ellos pasan por la gran tribulación, pero las rameras no, pues ellos van a ser exterminados. Pero las fatuas pasan por la gran tribulación. Ya hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos sobre la Nueva Jerusalén? ¿Quiénes son las que entran dentro de la Nueva Jerusalén y quiénes son los que quedan fuera de la Nueva Jerusalén? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa parte? Amén. ¿Ah? ¿Mm? Claro, a la Gran Jerusalén entra la novia. ¿Mm? Pero alrededor, ¿quién vivirá? Las que pasan por la gran tribulación. Ellas van a ser purificadas de esa manera, por los juicios. Ellos pasan por los juicios. Amén. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Amén. Pero también entran, pero no a la Gran Jerusalén, sino afuera. Pero pasan por los juicios. La pregunta es, ¿queremos pasar por los juicios? ¿Ah? No, ¿no es cierto? No. Ahorita es bueno, hermano. A mí estabas equivocado en que pienses que las prudentes también entraban a la juicio. No, ahorita estamos siendo enjuiciados. Por eso todo lo que nos pasa, hermana Carmen, todo lo que nos pasa es porque estamos siendo enjuiciados. La Virgen prudente pasamos, dice, tribulación, pero no la gran tribulación. En la tierra. Así es, acá ahorita estamos pasando penurias, estamos calumnias, nuestra propia falla de nosotros, todo habla mal de nosotros, no somos, estamos mal para la gente, pero para Cristo. Entonces tenemos necesidades, enfermedades, cosas que, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Dice, el profeta dice, es que para la novia el juicio es ahora. Amén. Amén. Ahorita estamos siendo enjuiciados. Estamos siendo, así como somos enjuiciados, Dios nos está liberando. Amén. Dios nos está liberando. O sea, ahora es que nosotros estamos siendo sometidos a juicio. ¿No dice la Biblia que los juicios empiezan por la casa de Dios? Amén. Amén. La casa de Dios. Amén. Venimos a la Amén. palabra. Amén. Entonces de acá se ven los juicios, hermano. La palabra te condena y la palabra te libera. Amén. Amén. La palabra te hace virgen. Amén. A la novia. Amén. Pero la fatua no. Ellos pasan la gran tribulación. Ahora, las fatuas, ellos no se van en el rapto. ¿Me está escuchando? Amén. Pasa la tormenta. En el rapto se van las prudentes, las que fueron llenas del Espíritu Santo. Ellos no, las prudentes, dice el profeta, no pueden pasar gran tribulación ellos, porque la gran tribulación es para las fatuas. ¿Ven? Pero para las fatuas, la gran tribulación, o sea, eso lo va a limpiar a ellos. O sea, el sufrimiento, que será los juicios divinos, ya los juicios divinos que vienen de parte de Dios. Entonces, de esa manera ellos logran entrar, pero no a la Gran Jerusalén. No se van tampoco en el rapto ellos. ¿Me está entendiendo? En el rapto se va la prudente, la novia, también la que se ha preparado. Y ya no seremos novias, sino seremos ¿qué? Esposa. Amén. Amén. Esposa. Pero ¿dónde seremos esposas? Por eso tenemos que saber. Porque algunos piensan que recién uno va a ser esposa cuando esté al otro lado. No, acá tenemos que ser esposa ya. Amén. Amén. Acá tenemos que casarnos con la palabra. Amén. Amén. Para poder nosotros ser candidatos para irnos en el rapto. Uno de las cosas. Candidatos para irnos en el rapto.
Amén. Porque ¿cómo puede venir Dios a llevarse por si una fatua que no tiene el Espíritu Santo? Si el mismo Espíritu Santo tiene que irse de la tierra, pero llevándose un pueblo. Amén. ¿Alguna preguntita más, hermano Manuel? Lo veo acá para delucidar. Dice que la fatua, cuando la ley es rascada, mucho, como dice Pablo, ¿no? Ellos no se levantan, entonces ellos quedan. No, ellos no se levantan. Ellos quedan para la segunda, pero pasan por juicio divino. Mueren y esperan la segunda resurrección. La que se levanta en esta resurrección es la prudente, no es la fatua. Amén. ¿Ya? La fatua va a pasar por todos esos juicios divinos. Y ellos se tienen que levantar en la segunda resurrección. No se levanta con la novia, no. Porque hay una segunda resurrección. Claro, hermano. Al final hay una segunda resurrección donde se levantan todos. Cuando la novia se Ah, fue. ahí se levanta la fatua. Ahí se levanta. Pero claro, la novia ya se fue. Antes de que vengan los juicios divinos, las prudentes ya se fue. Ya nos fuimos. Ellos se fueron como si yo me voy a quedar. No, ya nos fuimos. Amén. Amén. ¿Ahora qué dice el hermano? Las rameras en qué estado quedan desaparecidos. Desaparecido. También ahí habrá algo, hermano. Ahí habrá algo. Pero rameras, hermano, desaparecen. Solamente, y entonces acá también se levanta mucha gente, podemos ver por la escritura. Gente que Dios le dio por recompensa, entran también. Entran ahí con el grupo de las fatuas. Los que entran por recompensa, los que te dieron un vasito de agua, los que te vieron desnudo y te vistieron. Todos ellos también entran, son varios grupos. Pero cuando hablamos de ramero estamos hablando de iglesia. Amén. Cuando hablamos ya en la parte que estamos diciendo en antes, como personas nada más. Amén. Por la bienaventuranza. Las fatuas tienen una oportunidad más clara. Claro, o sea, no tienen oportunidad, ya ellos, las fatuas, aún el profeta dice que las fatuas, de todas maneras, dice, ellas no es oportunidad, dice el profeta, Dios, no he traído la exposición de la edad de la iglesia, porque ahí lo dice hermano Brana, dice, la fatua de todas maneras, dice, también dice, Dios lo pensó. Amén. Amén. Hermano, solo porque no tienen el Espíritu Santo. No entran al rapto, Claro. no entran al rapto. Bueno. Pero en el mío yo lo tengo ya todo anotado, ya lo saco rápido. Amén, amén. ¿Ah? Amén. En el mío ya está con rojo, con azul y con nombres por un costado. Pero dice que la fatua de esta manera, hermano, Dios los pensó también. Hay muchos que dicen, no, la fatua Dios no los pensó. No, si Dios pensó todo, si Dios pensó hasta en el diablo. ¿No? Amén. Amén. Dios pensó hasta en el diablo para un propósito, ¿no? Si pensó en el diablo para un propósito, ¿cuánto más por las fatuas que entran, dice el profeta? Ellas son salvas. Solo que ellas no se van en el rapto. ¿Entiendes? Ya entendieron la diferencia. Amén. No, Samuel. Más churrasco. ¿Ah? ¿No quiere nomás un aguadito? No es la palabra, hermano. Sí, las fatuas también tuvieron en el pensamiento de Dios. Pero Dios no los pensó como esposa, no los pensó. Los pensó también a ellos. Por eso que Dios le da esa oportunidad a ellos de pasar por la gran tribulación. O sea, yo he escuchado hermanos que no, las fatuas no tuvieron en el pensamiento de Dios. No, y el profeta dice, todos tuvieron el pensamiento, hasta Judas tuvo el pensamiento de Dios. Solo que su pensamiento con ellos no es diferente al pensamiento de la esposa. Amén. ¿Entienden? Amén. Porque el pensamiento para la esposa es el principal propósito de Dios. Amén. Amén. Y el resto, como dice, Dios lo pensó para que pueda cumplir el propósito Dios con su esposa.
con la Virgen prudente. ¿Algo más, hermano, hermanita Carmen? ¿Está viendo ahora cómo se abren las cosas? Hermanita Sara. ¿Alguna preguntita, hermana Damari, hermana? Entonces, las vírgenes prudentes entran al Señor porque es la novia y porque tienen el Espíritu Santo. Así es. Pero es igual con las fatuas, solo que las fatuas no tienen el Espíritu Santo, pero creen en el mismo Dios. Creen en el mismo Son Dios. prudentes. Así mismo. Las rameras no tienen No nada, creen. o sea, no creen en Dios, no tienen el Espíritu Creen en Dios, Santo, pero creen falsamente y no aceptan la verdad. ¿Ah? Por eso, mire, estas vírgenes fatuas aceptan la que es la verdad. Las rameras Reconocen que es la verdad y predican esta verdad. Solo que ellas no son llenas con el Espíritu Santo. No buscan que ser llenos con el Espíritu Santo. Entonces muchos dicen, no, ya, pero si nos llenamos con el Espíritu Santo cuando conocemos la palabra, ciertamente que sí, potencialmente sí. Pero hay una diferencia todavía ahí. Como le digo, algunos por concepto intelectual nada más, conocimiento. Y ellos, cuando altercan con una de las rameras, ellos se lo llevan de encuentro con la verdad. Dicen la verdad a la ramera. Pero el punto está entre prudentes y fatuos. Así que ya saben, aún las fatuos son salvas. ¿Amén? No están perdidas. ¿Entienden? ¿Usted va a escuchar alguna vez a un hermano? No, que las fatuas se van al infierno. No se van al infierno. Tienen que no conoce el mensaje. ¿Ha escuchado eso, hermano? A ver. No conoce el mensaje. Por razón Jesús le decía a los fariseos que decían conocer, erráis al no conocer mis escrituras, ¿verdad? Así ahora hay gente que erran porque no conocen el mensaje. Y son hermanos que dicen creer el mensaje, mira. Pero ese es por falta de conocimiento. ¿Está claro hasta acá? Amén. Amén. Entonces, mi amado hermano, bendito sea el nombre del Señor. Cantemos, hay que darle gracias a Dios. Amén. Amén. Son puntitos que yo noté de nuestro hermano para poder hablar acá. Dios se bendiga, hermano, muy bien, porque es un testimonio que usted ha dado. Niños, tranquilo. Porque así como habla un profeta, ¿ven? Y yo lo he creído y lo creo lo que dijo un profeta, Amén. ¿verdad? Es por eso que cuando el hermano Manuel da ese testimonio, como que firmaron ese documento, entonces ya veo un testimonio de alguien que ha estado presente. Yo no he estado presente en eso, yo lo creo porque lo dice el profeta, amén. Amén. Y lo que dijo el profeta es lo que Dios le reveló, amén. Por eso miren, el Espíritu lo revela, ¿ve? La palabra lo confirma. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Amén. ¿Sí? Y ahí hay un testimonio vivo del que ha estado en ese asunto. ¿Ves? Así que, como es Dios, como dijo el profeta, denominaciones, en otras palabras, rameras, suelten a los hijos de Dios. Amén. ¿Ah? Es que es una profecía, hermano. Es una palabra de Dios. Suelten a los hijos de Dios, porque de todas maneras van a salir. Amén. O sea, a hijos de Dios involucrados dentro de la ramera. Pero la profecía ya fue dicha por un profeta. Amén. Amén. Denominaciones, suelten a los hijos de Dios. Esa palabra que lo dijo un profeta nos ha sacado, hermano. Amén. Porque es la palabra de Dios. Y seguirá sacando a los que están metidos en esas iglesias. Amén. Son hijos de Dios. Contra su doctrina, no contra los hombres. Amén. Tiene razón el hermano Jeremy. ¿Ah? Contra su doctrina, no contra los hombres. Porque si ustedes saben que en la iglesia católica hay gente buena, ¿cómo vamos a ir contra la gente buena? Pero sí vamos contra la doctrina. Amén. Amén. Correcto. Amén. Entonces, contra esa doctrina es que la profecía vino. Denominaciones. Suelten a los hijos de Dios. Usted salió de la denominación, ¿no, hermano? También, ¿no? Con su esposa. Hermano, con su esposa. Está la hermanita Sara. ¿Ah? Bueno, él no estaba en ninguna denominación. ¿Ah? Abraham también estaba por ahí medio denominacional.
Amén. ¿Ah? Amén. Entonces, pero es la Correcto. palabra, hermano, es la Amén, palabra correcto, que nos ha amén. sacado. Amén. Amén. Por eso, cuán agradecidos debemos estar a Dios. Amén. 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 Que Dios lanzó una profecía a través de su profeta. Amén. Y esa palabra sigue, hermano. Sigue retumbando, hermano. De todas maneras, ellos van a salir. O sea, Dios a sus hijos los va a sacar de las denominaciones. Amén. Entonces, nos trae a la palabra de la hora. Entonces, Dios cumpliendo su promesa. Amén. O sea, Dios no se olvidó de ustedes. Amén. En esa profecía lanzada, como cuando el profeta dijo, Rusia, dice, Rusia primeramente era un pueblo de bárbaros, barbones, abandonados, dejados, peleaban por cualquier cosa. Pero vino una profecía a través del profeta de la edad, dijo, Rusia, vigilen a Rusia, dijo, ellos se levantarán. ¿Y por qué se levantaron ellos? Por la profecía, hermano. Amén. Porque si esa palabra no viene, tampoco se levanta. Amén. 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 Entonces, esa es la profecía, hermano. Cómo Dios cumple su palabra. Amén. Por eso que debemos estar agradecidos a Dios y servirle cada día. Amén. Amén. Si hay un culto, vengamos al culto. Si tenemos que orar, vengamos a orar. Si tiene que orar en su casa, ore en su casa. Si usted tiene que participar a un vecino católico, dígale la palabra. A un vecino de la denominación, dígale la palabra. Dígale que es una ramera esa iglesia por su doctrina. Amén. Entonces, ya estamos claros en esta partecita por hoy día. Amén. Amén. Otro puntito, hermano, que no está el hermano Dani. Yo quería que venga. Él me dijo que no iba a poder venir porque le habían señalado para que hoy día trabaje. A veces así es, hermano, cuando hay jefe, pues, ¿no? Amén. Cuando hay jefe a veces. Pero que el Señor lo ayude. Nuestro hermano, en vez de estar mirando ahí su trabajo, ¿no? Niños. Hermano, un poquito. Ya voy a terminar. Entonces, decía el hermano Dani, una pregunta sobre el hermano Dani. ¿Cuál fue, hermano? Yo quería que él venga para que él la responda. Amén. Pero no ha podido venir. Vamos a aclararla. ¿Cuál fue la pregunta? La semana pasada vio que Elías bautizó el liceo. Ah, está. El hermano Dani la vez pasada, se me olvidó ese domingo, se me olvidó. Para eso es bueno que me hagan recordar también. Por eso mejor hoy día he notado todo, ¿no? A veces yo pienso que me lo grabo todo, pero yo me he dado cuenta que me olvido también. Antes me recordaba todito. Claro, era que me olvide. Ahora veo que también me olvido, hermano Manuel, así que no te preocupes, yo también me olvido ahora de la escritura. Parece que ya la edad, ¿no? Muchos dicen por la edad, no sé, yo no soy tan avanzada de edad, pero también ya me olvido, hermano, no te preocupes. Entonces, digo, el hermano, cuando predicó, él habló. Quisiera que me escuchen para que ustedes lo tengan claro, hermano. Cuando él dijo que Elías bautizó a Eliseo, ¿no? Entonces se ha entendido como que Elías lo bautizó a Eliseo como cuando Juan el Bautista lo bautizó a Jesús en las aguas, ¿no? Así de esa manera. O como cuando uno los lleva a ustedes al río a bautizarlos. Así se ha entendido por lo que él dijo, ¿no? Pero exactamente es así, ¿no? O sea, no está mal el hermano, solo que no lo ha explicado. Amén. Es que cuando dijo ¿qué significa Jordán? Creo que dijo, ¿no? ¿Qué significa Jordán? Creo que le pregunté a usted, hermano Manuel, ¿no? Y yo estaba esperando que él diga la respuesta correcta, pero parece que se pasó por otro lado. Pero Jordán, ¿qué significa? Jordán significa muerte. Eso significa Jordán. Amén. Entonces, cuando el hermano habló esta parte de que Elías bautizó a Eliseo, no era en la manera como nosotros bautizamos, sino que el profeta siempre esos son tipos que el profeta habla. Entonces dice, cuando ellos pasaron por el río Jordán, ¿qué significa Jordán? Muerte. Se pasaron por la muerte. ¿Muerte a qué? Cuando nosotros nos vamos a las aguas bautismales, también nosotros, ¿a qué morimos? Al pasado, al pecado, ¿verdad? A la incredulidad. Cuando nosotros vamos a bautizar al río. Pero en esa etapa no había esos bautismos. O tal vez me equivoqué, pero yo no encontraba eso. De que iban y te bautizo para arrepentimiento, como hacía Juan el Bautista o como hacía Apolos, ¿no?
Él bautizaba para arrepentimiento, ¿no? Pero así bautismo, así literales como eso, de eso no se estaba hablando cuando Elías llevó a Eliseo, cruzaron el Jordán, sino que el profeta dice así, lo dice de muchas maneras en diferentes mensajes, dice, al pasar por el río Jordán, ¿no? Dice, fueron bautizados por ese agua. O sea, murieron, Eliseo murió a sus cosas del pasado, ¿entienden? Pero no es que él lo cogió y lo bautizó así, simplemente cruzaron el río Jordán, que significa muerte. Y es una manera como cuando el profeta habla, dice, la tierra también fue bautizada. ¿Ves? Si tenemos una mente muy literal, dice, ¿cómo la tierra puede ser bautizada? Pero ¿cómo es el mensaje para aclararnos? ¿Cómo fue bautizada la tierra? Con agua. ¿Amén? O Dios no agarró la tierra y lo echó sobre un río, ¿no? ¿No? Si somos muy literales, muy excéntricos, vamos a pensar así. Dios bajó y le agarró la tierra y la echó en el mar, o le echó a un río. No, ya estamos pensando fuera de lo común, ¿no? Pero dice el profeta, la tierra fue bautizada con el diluvio, con el agua. ¿Ves? Son tipos, símbolos, amén, que representan un bautismo, que no necesariamente, literalmente es que yo te bautizo Eliseo, no, así no fue. ¿Ya entendieron esa parte? Me hubiera gustado que Dani mismo lo puede explicar porque es su predicación, pero como él no ha venido, por razones de que le han señalado para que trabaje, entonces ya le aclaro un poquito esto. ¿O alguna pregunta de esta partecita? ¿No? Todo claro. Está claro, ¿no? Amén. ¿Quién le toca el siguiente domingo? Hermano Rubén, creo. ¿Está preparado para el domingo? Prepárate. Hermano Brown. Hermano Brown. Dice, al último de todo. Él nos bautiza a todos. Amén. ¿Ya está el hermanito Rubén para el domingo? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, Padre, en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por ese varón que hoy día se ha parado acá al frente para que él pueda explicar, Señor, una parte de la palabra que tú le has dado en su corazón, Señor. Padre, qué bueno que este momento, Señor, sea para que ellos se entrenen, puedan ser corregidos y puedan ser aclarados, Señor, mayormente aclarar cositas que tal vez no se digan bien nada más, Señor. Si hay un error, Padre, haznos ver dónde está la falla, dónde está el error, para poder corregir con tu Espíritu, Señor. Coger tu palabra y sea tu palabra la que corrija el error. Gracias, amado Dios, por mi madre en esta mañana que está aquí presente. Yo te ruego por ella, Padre, que la ayude mucho, Señor. En su tiempo, Señor, de dar, Padre, el cuerpo se adolece de todo, Señor. Yo te ruego que la ayude, Padre amado, en esta mañana. Por ella y por todo lo que están presentes, Señor. Te agradezco, Señor mío. Porque gracias a tu bondad, gracias a tu amor, es que nos podemos reunir para seguir hablando de ti, Señor. Esa es la única misión en este lugar, Señor, exaltar tu nombre. Padre, honrarte, adorarte y servirte, Señor. Por eso necesitamos aprender más de ti, Señor. Necesitamos que tú nos enseñes y nos reveles, Señor, para que haya un objetivo y un motivo exacto, Señor. Ese objetivo, Señor, de poder explayar tu palabra a los demás. Y ese motivo, Señor, de que todos, Padre, tengamos una relación total contigo, mi Dios. Gracias, ayúdanos cada día, Padre, y así, Padre, poder cada día adorarte y engrandecer tu santo nombre. En el nombre tomado de Jesús. Amén. 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 Lo redimido Por la sangre del Cordero, cantan alegre las canciones celestiales. Estas canciones que vivifican nuestro ser, que dan valor, que dan poder, para vencer al tentador. Que dan valor, que dan poder,
cantemos este día, cantando que su vida dio por todo. Jesucristo iluminado Nazaret, para obtener la salvación que allá en la cruz nos dio Jesús. Para obtener la salvación que allá en la cruz nos dio Jesús. Redimidos por la sangre del Cordero, alegre las canciones celestiales, canciones que vivifican nuestro ser, que dan valor, que dan poder, para vencer al pecado. Que dan valor, que dan poder, para vencer al pecado. Cuando deseas que cantemos este día, a lo que tu vida dio por todo, el contigo